empezamos. Genial. Primero quería preguntarte, Sandra, ¿qué fue lo que te motivó para empezar a llevar esta historia del arte, más concretamente esa historia andaluza, a redes sociales? Pues mira, fue un trabajo de la universidad. Yo siempre he consumido mucho YouTube, sobre todo. Ujú, Yo soy, aunque haga vídeos cortos, soy muy fan de los vídeos largos. O ujú. sea, es que a mí me da igual tragarme un vídeo de 50 minutos que voy a estar los 50 minutos así, Sí. pendiente. Eh, y pues me mandaron hace, claro, a mí me pilló el primer año de carrera en COVID. ¿Vale? O sea, fue literalmente 2019-2020. Entonces, claro, los profesores pues no sabían qué hacer con nosotros tal y tenía una asignatura que era antropología, Ujú. que me decidieron mandar un trabajo en el que yo tenía que escoger una obra de arte y aplicarle todas las teorías de todos los antropólogos que habíamos visto en el tiempo que habíamos estado En en clase clase. de investigación. Pero bueno, pues investigando tal, pues bien, no viene como anillo al dedo, ¿vale? Porque yo he sido mucho siempre de obras de mujeres, Ujú. a tope, porque yo sabía la que se me iba a venir, que en la carrera pues no me iban a explicar la historia del arte real, que, perdón, que es Nada. que tengo mi perrito aquí, Cody, que se asusta viendo la y eso, que estuve investigando sobre mujeres, tal, alguna obra que me gustase y que se lo pudiera aplicar. Y encontré una artista que no conocía que se llamaba Leonora Carrington y me encantó. La encontré a raíz de un vídeo de un muchacho, que, bueno, un muchacho, ya un señor, las cosas como son, que se llama Antonio García Villarán. Y me flipó tanto el vídeo que después de verlo dije, yo quiero hacer lo mismo. Ujú. Entonces, pues sí que es verdad que estuve como toda la pandemia pensando, al final como que hablarle a una cámara, editar, subir vídeo, Claro. es una cosa que al principio como que nos da reparo Ujú. y estuve toda la pandemia como posponiéndolo. Y una vez ya salimos, pues publiqué el primer vídeo, que fue en YouTube, está público, por desgracia. Y obviamente eso no lo vio ni el tato, lo vio mi madre, mi tía, ya está. Bueno, y la gente de aquí de Jerez, pero entonces pues yo seguía haciendo vídeos de lo que me apetecía. Claro. Y en un principio fue solo de mujeres artistas, luego también de curiosidades, luego lo cambié a Historia de Jerez, que eso fue ya cuando me empezó a llegar mucha gente. Ujú. Y ahora, más o menos, me dedico a hablar de historia de Andalucía, Ujú. aunque hablo de lo que me da la gana, la verdad. Eso es lo que funciona al final. Ahí está. Como que yo creo que al final tú tienes como que aportar algo nuevo. Ujú. Y yo creo que ya la gente que me ha visto alguna vez o me sigue lo que sea, sabe más o menos qué se puede encontrar en mi perfil. Sí. Claro. Entonces, ya yo no le pongo límite a qué decir y qué, bueno, qué decir, ¿sabes? ¿Qué temas coger? Ujú. Antes tenía que Claro. ser más nicho. ¿Y cómo puedes equilibrar ese rigor académico, por así decirlo, ¿no? Con un lenguaje más cercano que hace que es el que nos enganchemos, ¿no? ¿Cómo consigues ese equilibrio? Pues es muy buena pregunta porque no me lo he preguntado ninguna vez. Es natural, entonces. Sí. Yo creo que como no me lo he preguntado alguna vez, la respuesta sería que no es algo que piense, ¿sabes? Como que al fin y al cabo, cuando estás en clase, tú le echas cuenta al profesor que pues te cae bien, explica diferente, capta tu atención, pues ya sea pues porque es más cercano a ti, pues Ujú. porque tiene unos intereses similares a los tuyos. Entonces, pues no me imagino una educación sin ser cercano. Es una cosa que, por ejemplo, no me gustaba nada de la universidad. Ujú. Vamos, me presenté a las oposiciones para profesora de instituto. Lo primero que me dice la gente es, ¡wow! Aguantar a los niños, no sé qué, no sé cuánto. Digo, es que a mí lo que me gusta es más el
tener un aula, claro, tener a los 30 chavales contigo. claro. Por ejemplo, mis clases de la universidad, yo estuve 3 años en Sevilla y 2 en Granada, pero la de la clase de Sevilla, el aula de Sevilla, como que lo refleja a la perfección, porque el profesor estaba en un, como más alto, no sé Sí, si, ¿cómo se sí, le como en llama eso? un estrado o algo así, Ahí ¿no? está, Ujú. ¿sabes? Entonces el profesor, pues se ven incluso ahí como los rangos, tipo los alumnos abajo, somos muchísimos, no hay conexión con el profesor, no sabes Claro, nada del profesor, es más difícil conectar. Y luego también pues el lenguaje que utilizan, que yo claro. noté mucho el cambio de Sevilla a Granada. Ujú. Y es como que lo que he vivido me ha hecho entender qué es lo que quiero y cómo quiero comunicar. Claro. Y no me gustaba nada, a mí me parecía muy antipedagógico, la verdad. Sí, 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 sobre todo algo que es como el tema de la historia y todo eso, te entra mejor cuando te interesa, te divierte, te lo Total, cuentan como un cuento, ¿no? Porque a lo mejor las total. matemáticas sí es, esta fórmula es así, y si la Y tienes que ya hacer está. así, pero en cambio Ala, estas otras asignaturas como historia y tal, pues claro, te entran mejor claro. divirtiéndote. Ahí está, yo creo que tiene un poquito más de rango para poder explicarte de otra manera. Y al final yo creo que la mayoría bueno, la mayor parte de los chavales que estábamos en clase Ujú. habremos cogido la carrera por algún profesor. Claro. Bueno, yo creo que tanto nosotros como en todas las carreras. Ujú, ujú. Sí, Al sí, final como sí. que yo, en mi caso, fue así. Conecté mucho con un profesor y fue como lo que me abrió la mente de decir, ostras, yo quiero lo mismo que me pasó con Antonio García Villara, pues Ujú. con mi profesor del instituto lo mismo. Yo lo veía a él y decía, yo quiero ser tú. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y un tema muy, muy hablado también en tus vídeos es el tema del acento andaluz, ¿no? Y la Sí, identidad andaluza que en muchas ocasiones sigue siendo objeto de burla. ¿Por qué total. crees tú que sigue como este desprecio y qué impacto tiene en la autoestima colectiva andaluza? ¿Por qué crees que se debe? ¿Por qué crees que sigue persistiendo a día de hoy, ¿no? Que hay tanta Ujú. información que ya se ve que no son paletos por la forma de hablar y tal. ¿Por qué crees que sigue esa mentalidad? Pues aparte de que desprenderse como de un bulo, vamos a llamarlo bulo, Sí, porque lo es, claro. es muy complicado. Seguimos teniendo como diferentes entidades o diferentes factores, mejor dicho, que lo siguen, mm, a ver si me sale el término, perpetuando, Ujú. ¿no? Eh, yo siempre pongo como sota, caballo y rey, factores, la tele, las Sí. películas. Si yo sigo viendo que me ponen las noticias y estoy viendo, porque entre nosotros nos reconocemos, Ujú. a un andaluz camuflando el acento, ¿a Sí, mí qué me está diciendo? Que no hay que hablar así. claro, claro. Si yo pongo una película y el que habla andaluz es el cateto, el humorista, el que ha robado, la Shasha o el Shasho, vamos, Ujú. Shasho no aparecen, pero es que no Sí, me gusta la bueno. palabra Shasha, ahí está. Ujú. Eh, ¿Qué me está diciendo? Que yo soy eso. Claro. Eh, entonces, si yo sigo viendo esos patrones y yo que lo he vivido en mi propia carne, Ujú. está en un programa cultural con mi acento, solo se me cuestionaba a mí cuando había en el programa gente del norte, catalanes, madrileños, yo qué sé, de todos lados, pero Sí, solo se sí. me cuestionaba a mí cómo hablaba. Ujú. Mm, no avanzamos. Claro. Y además el típico comentario de, ay, qué gracioso, es que me da mucha risa cómo hablas, no sé qué, es que todo lo que dices me Total. suena a chiste. Ahí Esas está. cosas, sí, sí. O luego está, estas son cosas que me voy dando cuenta porque me toca vivirlas, sino que Claro, ni me entero. claro, claro. Luego está la carta contraria, que es la de no eres graciosa. Ah, claro, para ser andaluza no eres graciosa. Sí, Claro, en claro. plan, por ejemplo, eh, intento hacerte un vídeo sobre algún tema, ya sea Ujú. histórica o no sea histórico, me da igual, y te lo intento hacer ameno. Sí, Ameno no significa que te vaya a contar un chiste. Entonces, pues le meto un poquito por mi gracia. claro. Si yo no le caigo en gracia a alguien, me dicen, te quiere hacer la graciosa y no lo eres, no sé qué. Y yo, estás intuyéndolo por lo que lo estás intuyendo, Cari. Vamos a Claro. ver.
Exacto, exacto. ¿Y cómo crees que puedes pasar de eso, de reírse del acento, a celebrarlo como parte de tu identidad, como Sandra? ¿Cómo crees que puedes como eso, coger pongo el ejemplo de siempre, ¿no? Como la palabra maricón, que ahora Ujú, la comunidad LGTBI, sobre todo las personas gays, lo adaptan a ellos y para ellos ya no es un insulto, sino es como una palabra más, ¿no? ¿Cómo ujú. crees que eso se puede hacer con el acento? Pues lo primero, no quitándotelo y sobre todo no quitándotelo, además que esto no es una cosa de quita y pon. Lo que pasa es que al fin y al cabo, pues aprendemos. Yo la Ujú. primera, que al principio de los vídeos pues lo camuflaba un poco, Mm, pero no quitándotelo en campos que sabes que no van a estar. Es claro, decir, desde que tienes que presentar tu TFG a una entrevista de trabajo a cierto. un programa de televisión, Sí, sí. ¿sabes? Algo tan común como una entrevista, bueno, pues eso, en algo tan común como una entrevista de trabajo, hay mucha gente que se lo quita porque lo siente como una desventaja. Ujú, Entonces ya no tienes que hacer piruetas mentales para que el andaluz avance. El presentador de un programa tiene que hablar en andaluz. No, ujú. no hace falta hacer cosas grandísimas, que la gente como que entiende que eso es algo grande. Pues algo grande también puede ser pues presentarte tu entrevista de trabajo y no quitarte el acento, Exacto. ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo Muy creo que eso bien. es lo más importante. Sí, sí, sí. Y ahora me voy un poco a tu libro, a tu vera, que está muy guay. Ay, gracias. Quería preguntarte que qué descubrimiento o anécdota te sorprendió a la hora de escribirlo. ¿Has descubierto algo que te ha sorprendido, alguna historia, sí, algo así? La mayoría. Todo. La mayoría. Es verdad que algunas están reutilizadas. La mayoría son cosas pues que como que en parte conocía, pero no en profundidad. Ujú, Al final la cabra siempre tira al monte. Y una de mis favoritas es la historia de José Pérez Ocaña, yo no lo conocía, me fascina. Vaya gacho, gaché, no sé cómo se nombraría a día de hoy. Eh, Me parece brutal lo que hizo en ese momento tan de represión, que viviera sin etiqueta, que viviera tan performático, jugándosela de esa manera, porque es que era jugársela. Me encanta. Y luego, pues a lo mejor historias como la de Banda, tampoco la conocía, he ujú, de reconocerlo, pues no, no se habla, cuando no se habla de algo, pues normal que no se conozca. claro. Y luego también, pues es verdad que me he guardado historias que 100% las quería hacer, bueno, muchas de las historias las he hecho vídeos durante y post publicación del Ujú, libro. Pero había historias que no he metido en el libro porque 100% decía, esto tiene que ser un vídeo. claro. Y una que descubrí durante la investigación del libro, pero me la guardé, fue que la muletilla esta que usamos como de Perico de los Palotes, Ujú, realmente detrás de ella hay una mujer. Y era Carmen de Burgos, que era pues, no sé si escribió no sé cuántos artículos sobre la guerra, escribió también un montón de libros y era de Almería, la mujer. ujú. ¿Qué pasa? Que estaba divorciada, se divorció en el siglo XIX, o sea, Pues loco. sí, 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 mérito, mérito. Estaba divorciada y entonces no se veía bien que publicara porque estaba divorciada. Claro. Entonces, pues la mujer se tuvo que poner un seudónimo. Claro, claro. Y al final esas son las historias que me tiran a mí. Es que sí, Un poquito de curiosidad, pero con un poquito de, pues que se vea un poco cómo estaba la sociedad en ese momento, exacto. un poquito de justicia social, de justicia histórica, una mezcla de todo. ¿Y qué te gustaría que existiera una lectora joven andaluza al leer el libro de tu vera? ¿Qué te gustaría que descubriera o con lo que se identificara o algo así? Pues, a ver, Mm, lo que más me gustaría, lo primero de todo, es que lo leyese, que su voz mental, ¿no? Que tenemos cuando leemos, fuera la suya. Segundo, historias pues tan divertidas como la del batisterio, que no era un batisterio, cristiano sí, del siglo I, que se hizo ese meme tan viral. sí, 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 sí. Y
pues ahí se habla también un poquillo de arqueología, al igual que en el tema, por ejemplo, del... Mira que habré repetido la palabra a veces que estaba en Almería a cenar. Del índalo. Jolín, esto que se te queda una palabra y no te sale. Sí. O del índalo también hablamos así un poquito de arqueología. Al final es un poco como queer, que Ujú. no tenemos por qué encasillar, ¿vale? Se supone que esto es como una flecha o un tal, ¿vale? Con todo un hombre. No, Ya, no es un claro, hombre, claro. no tiene por qué ser un hombre. Exacto. Eh, Al final son como pequeños detalles que los podemos esconder en historias que tienen ese punto de diversión, pero que aprendes tanto en temas de género como en temas de historia, de arqueología, y no sé, no me puedo quedar con un capítulo. Todos son Es que geniales, si sí, me quedo con sí. un capítulo. Y lo bueno es eso, que últimamente se está descubriendo muchísimo que la historia, el arte y demás ha sido escrito y hecho por mujeres en su mayoría, pero claro, que han tenido que esconderse detrás de un hombre o detrás de un seudónimo o Siempre demás está contado por para... un hombre cis, blanco, europeo, Exacto. occidental, vaya. Entonces es muy complicado. Yo, por ejemplo, te he dicho que hice como 3 años en Sevilla y el Ujú. último lo hice en Granada y di una asignatura que se llamaba Arte y Género, que la quería dar sí o sí. Sí. Bueno, pues en Arte y Género, que era el último cuatrimestre, me enteré que todo lo que me había estudiado estaba mal. Ah, Porque te lo jolín. explicaban desde la prehistoria hasta el siglo XXI, tú sabes, ligerito, porque Claro, te lo claro. tienen que dar todo, pero desde la prehistoria, que es lo que te estoy contando, por ejemplo, del Índalo, Ujú. no me explicaban el Índalo, pero me explicaban otros tesoros y otras tumbas que se han encontrado y nos decían, por ejemplo, vas a un museo en el que te están poniendo una museología de que la mujer se queda en las cavernas alimentando al niño y el hombre va a cazar. Luego Ujú. haces análisis de las rodillas y están gastadas tanto las de las mujeres como de los hombres de la misma manera. Claro, Haces análisis de los codos, de tal, si han cogido flechas, si han recolectado, si han dado de comer al niño, si han pintado y están de la misma manera. ¿Qué pasa? Que como nosotros vivimos en un mundo en el que lo entendemos todo así, el hombre hace esto y la mujer hace esto, sí, lo queremos extrapolar al resto y no hemos nacido así, es un claro. constructo social. Claro, claro, de que la mujer se queda en casa mientras el marido sale a ganarse el pan, tanto en Ahí la está. prehistoria como hoy en día. Claro. Pero bueno, Sandra, para cerrar, si Vale. pudieras recomendarle a nuestras lectoras de Diversa una manera sencilla para ellas empezar a reconectar con su historia y su cultura, independientemente de donde sea, no solo Andalucía, sino Latinoamérica o de donde sea, ¿cuál sería? ¿Cómo podrían ellas empezar a reconectar con la historia? Pues mira, para mí lo clave es que abracen los tópicos, porque al final son tópicos. En mi caso, pues abrazamos todo lo que nos representa fuera de nuestra tierra, ya sea nuestra forma de hablar, todo lo que no sea despectivo, Ya. nuestra forma de hablar, nuestra gastronomía, nuestra cultura, pues en mi caso, la feria, la sevillana, la bulería, el pueblo gitano, ok, Ujú. pero que no se queden en los tópicos y que se interesen por todo, por todo, por todo. Ya sea desde lo más banal, desde lo más familiar, desde, yo qué sé, los utensilios que se utilizan en cada sitio, las conexiones entre pueblos, la forma de hablar, todo, 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 pero que no rechacen los tópicos, porque al fin y al cabo son parte de nuestra historia. Claro. Es verdad que hay que saber diferenciar entre que es despectivo y que no, Ujú. pero es una cosa que, por ejemplo, yo tuve muy en cuenta con el libro. Ya así también entre tú y yo, cuando tuvimos que decidir el tema de la portada, me hacían algo muy estereotípico y yo estaba todo el rato, no, no, esto no, Claro, claro. por ahí no. Entonces, yo creo que hay que llegar a un 50-50, Sí, pero que se interesen por todo, que de lo que se habla y de lo que no se habla, y exacto. que se lo abracen todo.
porque al final somos un mejunje de género, de historia, de cultura, de muchos sesgos, y es lo más bonito. Claro, es que eso es lo que somos, la cultura. Venimos de tantos años atrás, tanta mezcla, tanto todo. Sí, sí. Que es Bueno, imposible Sandra, ser algo, claro, es que es eso, no eres, muchas cosas, es eso. Y algo que también tú te dedicas a hablar es eso, que no hay un tipo de andaluz, no hay un tipo de, no tienes que para ser nada, así, no hay un estereotipo marcado. Entonces eso es para lo que nada. hay que Mira, que yo abrazar y soy entender. de Jerez, y aquí en Jerez siempre dicen, el que no es gitano tiene arco de gitano, porque Jerez ha sido tierra de gitanos. Ujú. Pues no tengo yo nada y me da coraje. Algo Claro, tendré, claro, claro. Porque lo digo porque por... seguro, porque somos muchos de todo. Claro. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Me ha encantado esta conversación. Yo me quedaría contigo hablando horas y horas y horas porque Claro, ya hombre, sabes y que me yo parece contigo. súper interesante. Pues sí, ojalá de verdad. Con que ayude a o aprenda a una persona, yo me doy por satisfecha.